Beatriz Ruano, nuestra licenciada en educación, ya nos acompaña. Vamos a aprender un tema muy interesante que quizá dejamos desapercibido: cómo lidiar entre el duelo y los niños. Ellos también sienten y se dan cuenta de absolutamente todo. Hola Beatriz, hola, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Felicitaciones por este Muchas nuevo cambio. Quedó gracias. fabuloso. A ver, ¿cómo le da la bienvenida a Katherine? Bienvenida. Esperando a que me digan lo acogedor de la casa el día de hoy. ¿Y a quién no le gusta escuchar flores? Decime, Claro, por supuesto, que le echen flores. Y el cambio quedó fabuloso. Nos felicito. Sí. Beatriz, nos gusta mucho tu segmento porque nos ayudas a prevenir traumas. Por supuesto. Lo que pasa es de que a veces son tan sutiles y las cosas cuando nos suceden, ¿verdad? Normalmente pues un duelo, que una separación, que algo, no estamos preparados para ver cómo afrontamos la situación, cómo ayudamos al niño a hacer la transición y adaptarse a lo nuevo. Entonces aquí tratamos de darles pues pequeños tips que pueden ser útiles para familiarmente llevarlo mejor, ¿verdad? Beatriz, por ejemplo, te voy a poner en mi caso, el ejemplo que me tocó a mí fue hace 2 años, ya casi 3, que falleció mi abuelita. Y mi abuelita fue alguien muy cercano la verdad es que no solo a sus hijos, sino a sus nietos, a todos nos crió como hijos. Claro. Y pues mi hijo mayor la conoció y sabía el amor que nosotros le teníamos y la veíamos como una mamá. Yo dejé que él la viera, pues en la última etapa ella no estaba mal, no tenía nada como para traumar a un niño, pero él mismo fue quien me pidió que la quería ver, porque lo queríamos como mantener alejado. No sé, quiero que me digas cómo lo manejé o cómo lo debía haber manejado. Él entró, pero no quedó como traumado ni nada. Sí le afectó mucho el hecho de que ella haya fallecido, pero permití que entrara a verla. ¿Qué edad tenía? Claro. 7 años. Mira, yo creo que todo depende de la madurez que tenga el niño y en la edad en que esté para saber si es conveniente, si se van a traumar o no se van a traumar. Sin embargo, el consejo aquí es general, siempre hay que decirles la verdad. Sí, O sea, eso sí, siempre lo manejé. Siempre hay que decirles la verdad. Hay que explicarles con palabras que el niño según su edad pueda comprender, como mira, fíjate, y dependiendo todo también de tus creencias, ¿verdad? Si tú eres católica, si tú eres cristiana, pues entonces le dices, mira, fíjate que Jesús pues tomó la decisión de que ya pues la abuelita en este caso estaba muy enferma, estaba sufriendo mucho y decidió llevársela con él. Entonces ya no la vamos a tener aquí, pero tú le puedes hablar, le puedes rezar y entonces su cuerpo se quedó acá, lo vamos a enterrar, pero ella ya está en el cielo. Creo que el hecho de que tú, según su edad, le vayas diciendo esta misma explicación y siempre le digas la verdad, ya no está físicamente con nosotros, pero está en el cielo, a ellos les da una tranquilidad, ¿verdad?, muy profunda, el saber que terminó un ciclo y que empieza el nuevo. Acuérdense que estamos vivos, pero la muerte es tan parte de la vida como somos nosotros mismos. Lamentablemente en nuestras sociedades se nos ha enseñado a tenerle temor a que nadie hable del tema, que sea un tabú, y eso a veces complica las cosas en vez de mejorarlas. Entonces el consejo práctico es la verdad. Creo que hiciste muy bien en que si el niño pidió verla, en parte su almita también estaba queriendo cerrar, ¿verdad? Saber cómo es la diferencia entre la vida y la muerte, saber que ahí estaba su abuelita, pero que ya no estaba con vida, ¿verdad? Entonces, antes, por ejemplo, los niños no se les llevaba al entierro. Se mantenían ajenos. Al margen. Exactamente, al margen totalmente del duelo, pero entonces ellos no podían cerrar ese círculo, ellos no sabían qué era la diferencia, simplemente Veían la persona... a todos llorar y les daba más miedo. Así es, desaparecía, entonces es algo tétrico, mejor no hablo, mejor no digo, y se volvía una aversión a algo así. Cuando sucede en todo momento, sucede todos los días y sucede con personas queridas, cercanas a la familia. Entonces hay que decirles, incluso cuando hay un funeral de alguien lejano, mira, fíjate que falleció y entonces vamos a ir a dar el pésame y nos vestimos de negro porque queremos acompañar a la familia. O sea, el que tú le expliques todo lo que hay que hacer, al niño le ayuda a hacer... Exactamente. De hecho, ellos tienen muchas dudas, Beatriz. Por supuesto. La semana pasada, Sebastián, precisamente el grande, también me preguntó que por qué era que se velaba a las personas. Claro. O sea, sí tienen curiosidad con respecto al tema de la muerte. ¿Por qué? ¿Pero por qué tienen que velarla? ¿Qué es eso de una velación? Claro.
y te toca explicarle, no hay de otra, ¿verdad? Así es, y es parte, va muy arraigado con nuestras creencias, va muy arraigado con el hecho de sentir el duelo y vivir el sufrimiento, porque es un proceso, o sea, no se siente el duelo solo el día que la persona se murió, ¿verdad? Sino que es un periodo de sufrimiento que tiene cierto desarrollo, exactamente, cierta etapa, entonces es parte de llevarla con ella. Entonces hay que explicarles, hay que decirles que se les quiere mucho, hay que rezar por ellos. En el caso de que muere, digamos, el progenitor, ya sea el papá o la mamá, con mayor amor y con mayor atención, hay que acompañar a los niños en este proceso. Digamos, en mi caso personal, mi hermana falleció hace casi 2 años. Ella dejó, fue un accidente y ella dejó a 2 niñas, a una de 13 años y a una de 3 años. El duelo había que manejarlo y obviamente uno tiene su propio proceso. Fue algo pues que no, exactamente, que no nos estábamos esperando ninguno. Ella de 35 años, sumamente joven. Entonces como que a ti te cuesta tu propio proceso. Sin embargo, hay que estar en función de los niños porque ellas no entienden y se cuestionan mucho más cosas. Incluso son más sensibles para algunas cosas. Entonces el hecho de dejarlos llorar, muy importante, dejarlos llorar y que a uno también le miren pasar el duelo. No es aquello que como antes, ¿verdad? Que uno se escondía, exactamente, que uno se escondía en una parte de la casa y que nadie nunca se dé cuenta que estoy llorando. Creo que eso entorpece más la etapa del duelo que ayudar, ¿verdad? Entonces hay que hablarle, hay que decirle que se fue con Jesús, que está allá, que te quiere mucho, que siempre está contigo. En el caso de la chiquita, de Paulina, pues entonces se le decía, bueno, entonces vamos a rezar todas las noches por mami, ella te está cuidando, ella te está protegiendo. Y conforme van saliendo esas pequeñas cositas, no tratar de borrar esa imagen de la vida de ellos, porque quiera que no, sigue siendo su mamá, sigue siendo su papá. Va a ser parte de ella va a toda ser la parte vida. de ella toda la vida. Entonces el hecho de que ella libremente pueda expresarse y pueda mostrar amor, no y reprimir los sentimientos, pueda hacerle una tarjeta, es una forma de ella ir desenvolviendo e ir sacando esas etapas. Beatriz, por último, tocaste un tema muy importante, la conciencia de que sí, estamos vivos, pero también que vamos a morir. Cuando falleció mi abuelo, ha sido una charla de experiencias. Cuando falleció mi abuelo yo tenía 4 años. Fue la primera vez que yo me percaté, primero que la palabra existía, sí, ¿verdad? Y segundo, que me podía pasar. ¿Qué sucedió? Ese temor a morirme. Claro. Yo decía, ¿y si me muero mañana? ¿Y qué me va a pasar? Claro. Entonces, también, ¿cómo manejar eso, esa conciencia en los niños cuando son muy pequeños de la muerte? Para que no se vuelva miedo. Para que no se vuelva un miedo y un terror de, ¿y si mañana me muero? Porque a mí me sucedió. Por supuesto, ¿no? Y es muy válido, es muy válido. Y si le sucede a alguien más que es primera vez, como tú dices, que hoy es el concepto, obviamente transferencia a mí también me puede pasar. Mira, en ese caso lo que hay que hacer es explicarle que así como una florecita pues crece, que vive 2 semanas, pero después se le caen los pétalos y necesita morir. Así también, a lo mejor el perrito en la casa, ¿verdad? Vive 10, 12 años, pero a los 10, 12 años él ya está viejito y poco a poco se va a morir. Pues así también las personas. Entonces, que todos los días tenemos que ser buenos, que todos los días le tenemos que pedir a Dios que nos proteja, que nos cuide. Dependiendo de las creencias hay que rezar todas las noches y decirle, ¿verdad? Mira, pídale a Jesucito que lo proteja, que lo haga, pues que amanezcamos mañana todos, porque también es un valor la vida. Agradecer. Agradecer que tenemos esa dicha de estar con vida y de hacer las cosas buenas. Entonces ellos van comprendiendo y no teniéndole miedo, como tú bien dices, y es muy, muy válido, pasa, ¿verdad? Sí, yo creo que el estar conscientes de la muerte también nos hace apreciar la vida. Totalmente. Yo solo quería hacer el comentario, independientemente de las religiones o de las creencias que uno tenga, yo creo que la relación con Dios tiene que ser siempre muy buena, tiene que ser la misma, Dios es universal. Yo creo que en todo momento, sobre todo en estas situaciones, tenemos que pedirle a Dios y tener una muy buena relación con Él. Correcto. Beatriz, sí. Y yo les iba a decir, la madurez con que uno aborda el tema y de la forma en que el papá o la mamá no se descontrola y llora, ¿verdad? Inconsolablemente, va a hacer que el niño reaccione favorablemente o desfavorablemente. Entonces, uno tratar de ser maduro, de claro sufrir el dolor, de claro llorar con ellos, vivir ese proceso auténticamente, pero
uno tiene que madurar en ese aspecto y saber dejar ir. También es parte del amor, saber dejar ir. Dejar ir. Bueno, Muchas un tema gracias, que a Beatriz. niños Sí, y a ustedes adultos también. nos cuesta tratar, hay que hablarlo. Muchas gracias, Beatriz. A ustedes también. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con muchísimo más, pero antes yo les quiero decir que definitivamente Max tiene un festival increíble, el Festival de Línea Blanca de Max, en donde usted puede comprar su refri, lavadora, lavaplatos nueva, tienen muchísimas promociones y las mejores marcas. María José, y yo quiero irme de viaje. ¿Cómo me puedo ir de viaje? Porque nosotros sí podemos participar. Tú también. Buenísimo. Por cada 500 quetzales de Línea Blanca de marca Whirlpool, usted, por supuesto en tiendas Max, usted se puede ir de viaje con una amiga. Entonces yo voy a ir a comprar mi microondas y te voy a llevar. ¡Yay! Te voy a invitar. Entramos a un sorteo y esto nos da $1,000. Nos da el chancecito de viajar con tu mejor amiga y $1,000. Así es que hay que aprovechar. Son 2 días, 3 días, 2 noches y además qué rico irse de parranda, de parranda a Miami. Así, de parranda. De parranda a Miami. Nos vamos, por supuesto, a todos los malls de Miami, de shopping y todo esto con los gatos pagados. Qué rico. Festival de Invitación Línea abierta para Blanca. todas. En Qué lindo. Max, lo máximo en Línea Blanca. Corte y regresamos. Ahora sí.